Tapo el cuadro. Hola, buen día a todos, bienvenidos. Una nueva modalidad que estamos probando para aprovechar que por lo menos 10 personas nos podemos reunir. Detrás de cámara hay hermanos y hermanas sentadas. Nico al control de todo lo que es lo técnico. Andrés y Laura acompañándonos, que van a llevar adelante el programa. Estamos tratando de probar diferentes formas para poder vernos, aunque sea de a poco. Y ya ven, el lugar es la capilla misma donde estamos grabando, y esperamos que el programa sea de bendición para todos en sus hogares. Esta tarde vamos a mandar el vínculo para que lo puedan ver. Lo que sí les pedimos, que como son pocos los lugares, aquellos que quieran participar, ya sea de los miércoles, la reunión de oración, como de los domingos a la mañana, la reunión general, se anoten por favor con Laura Gómez. Ella es la que va a registrarlos y les va a decir en orden quiénes pueden venir de acuerdo al día que se hayan anotado, ¿sí? Y por favor respetemos esos turnos. El domingo pasado había una señora que quería entrar de afuera y no se podía porque teóricamente estaban todos los lugares cubiertos, y 5 personas no vinieron. Y nos perdimos de que esa señora nueva pudiera estar con nosotros. Así que si van a comprometerse, les pedimos que cumplan su compromiso y estén acá con nosotros. Bueno, es una alegría comenzar de esta forma y esperemos que sea de bendición para todos. Hacemos una corta oración. Dios nuestro, gracias por darnos esta hermosa día, gracias por estos hermanos que podemos estar juntos aquí en esta mañana. Pedimos que bendigas esta reunión, la palabra, Señor, las canciones, la alabanza, todo lo que se ha de hacer para que sea para tu gloria y para nuestro crecimiento. Ponemos esta reunión y toda la parte técnica en tus manos para que nada falle y todo pueda funcionar, para que la grabación de la reunión llegue a todos los hogares en este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Andrés. Hola, Laura, no sé. ¿Cómo andan, hermanos? Bien, contentos de estar en la casa del Señor en este domingo hermoso. Ahora salió el solcito, así que bueno, nos vamos a gozar. Los invito a ponerse de pie, a alabar al Señor. Yo sé que muchos estamos acostumbrados a tener la letra y por ahora no se puede. Así que tampoco vamos a poder repetir muchas las canciones, porque como se está grabando después se tiene que subir. Así que bueno, vamos a ir teniendo memoria, usando ese recurso que tenemos en nuestro cerebro. Amén. Amén. Hay
agradecidos, queremos honrarte y darte toda la gloria que vos te mereces. Hermanos, si quieren alguno levantar una oración fuerte, están invitados, tengan libertad. Amén. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar nuevamente acá en tu presencia. Gracias, hermanos, tanto se extrañaba. La verdad que emoción de estar acá porque mucho tiempo sin verlo así se sentía. Gracias, Jesús. Es un algo de no sé cómo estaba, pero doy gracias a Dios esta mañana tan hermosa y sensor que nos están dando regalada. Bendice a todos los hermanos que están presentes, porque ellos que no pueden venir, pero pidiéndote que esto pase pronto. Amén, Jesús. Todos nuevamente están reunidos, darnos un abrazo, compartir cosas lindas. Amén. Tú muy triste todo, la bendiga muy fuerte. Pero te pido tu bendición y que los apoye y cuide de todos los hermanos. Amén. Amén, Jesús. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo de comunión contigo, Señor. Gracias por el gozo que das en nuestros corazones, la paz que das en nuestros corazones. Aleluya. Bendito sea, Señor. Amén. Gracias por este encuentro, Señor. Gracias. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Jesús. Te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad en nuestras vidas. Amén. En su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así, Él cubre mi pesar, por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real. El vivirla y caminar, me basta su fidelidad. En su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad.
Gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Te pedimos que te muevas con poder en esta mañana. Te pedimos que ahí en las casas donde los hermanos estén mirando, vos los toques, les hables al corazón y ellos puedan también ministrarte en intimidad, en medio de su familia y gozarse, Señor, en tu presencia. Gracias. Gracias. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover. El Señor Jesús derrama lluvia en este lugar. Ven con tu río, Señor Jesús, a inundar mi corazón. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover. El Señor Jesús derrama lluvia en este lugar. Ven con tu río, Señor Jesús, a inundar mi corazón. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Gracias, gracias, Señor. Mientras escuchamos tu palabra, que tu palabra abra nuestro entendimiento, que podamos entenderla, ponerla por obra, vivirla todos los días. Te bendecimos, Señor. Gracias por poder leerla con libertad. Todos los días, en cualquier momento, a cualquier hora. Gracias. Gracias por tu palabra que nos sostiene, que nos da aliento. Gracias también porque muchas veces nos muestra nuestra condición de pecado y podemos venir a vos con libertad y pedirte perdón y podemos seguir leyéndola. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Buen día para todos, los que están acá, los que están allá. Que el Señor les bendiga mucho. Bueno, es un gozo poder estar juntos, poder compartir y buscar juntos al Señor. Realmente nos hace bien. Estemos acá, estemos en nuestra casa,
siempre que apartemos el tiempo para buscar al Señor, vamos a tener esta experiencia de ser renovados, de recibir el gozo, la paz del Señor, ¿no? Es tremendo, pero queremos apartar un tiempo para exaltar, para bendecir al Señor, para darle lo que Él se merece y terminamos recibiendo nosotros, ¿no? Eso es lo tremendo de buscar al Señor, de apartar el tiempo para estar con el Señor. Quería compartir con ustedes una palabra, pero antes de la palabra quería contarles algo que está relacionado, que me hizo acordar a esta palabra. Cuando nosotros recién nos casamos con Laura, no teníamos nada. Creo que como la mayoría de los que nos casamos, cuando recién empezamos, arrancamos con muy poquitito. Y nosotros no teníamos tele. Nuestro primer televisor fue un televisor Philips 14 pulgadas que negocié por un trabajo. En realidad fue una propuesta de un cliente. Él me pidió que yo le arreglara unos calefactores y él me pagaba con un televisor. Y buenísimo, dije yo. Y él me dice, mira, la televisión es esa que está arriba del mueble. Yo la vi bárbara. Entonces mientras yo iba trabajando, pasaba y miraba la tele y ya me imaginaba esa noche mirando algo en la tele con Laura, que estábamos los dos solos, jovencitos. Así que yo pasaba y miraba la tele y me imaginaba, ¿no? Ese momento. Así que cuando termino de trabajar le digo, bueno, Cacho, digo, yo ya terminé, le digo, ¿cuándo me vas a dar la tele? Me dice, te la doy ahora. Y cuando la va a agarrar me dice, te dije que era blanco y negro, ¿no? Y yo me quería morir. Y me dice, no, quédate tranquilo que es un chiste. Me dice, tendrías que ver la cara que pusiste cuando te dije que era blanco y negro. Así que esa fue la historia de nuestro primer televisor, ¿no? Y realmente lo disfrutamos mucho. Pero me quedé pensando en eso. Qué sorpresa, ¿no? Cuando ignoramos algunos detalles. Qué sorpresa nos llevamos, ¿no? Y qué importante que es conocer algunos datos, ¿no? Alguna información que pueden cambiar rotundamente nuestro gozo, nuestra manera de vivir. Cuando ignoramos la letra chica, por ejemplo, ¿no? A veces hacemos compras, contratos, ¿no? Adquirimos algún bien y no leímos la letra chica y después nos llevamos una sorpresa. Decimos, bueno, pero esto no era lo que yo esperaba, ¿no? Y me quedé pensando en eso. Cuando ignoramos la letra chica, cuando desconocemos algunos datos, alguna información que puede hacer la diferencia en nuestra vida, en nuestra familia, en las expectativas que tenemos a futuro, ¿no? Cuando desconocemos cierta información. Y me hizo acordar a lo que Pablo le dijo a los corintios, ahí en 1 Corintios capítulo 10. Dice 1 Corintios capítulo 10, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, de la mayoría de ellos sería, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, dice el versículo 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000.
ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hasta ahí nomás, por ahora. Me quedé pensando en lo que Pablo dice acá a la iglesia allí en Corinto. Dice, hermanos, no pierdan de vista, no se vayan a olvidar, ¿sí? No desconozcan. Y hace una descripción Pablo, ¿no? De algunas actitudes, algunos pecados, algunas situaciones que vivió el pueblo de Israel en la antigüedad, ¿no? Ahora, fíjense cuál es el detalle de esto. Porque acá dice Pablo, ¿sí? Que estas personas del pasado, estas personas del pueblo de Dios, dice que estuvieron bajo la nube y dice que cruzaron el mar en seco. Y esto nos da a entender que estas personas no eran personas que desconocían a Dios, no eran personas que nunca habían escuchado hablar de Dios. Al contrario, eran personas que habían experimentado el poder de Dios. Eran personas que ellos habían vivido hazañas, habían vivido situaciones tremendas donde Dios se manifestó. No eran personas incrédulas, eran personas que caminaban, ¿no?, en el camino. Eran personas que habían tenido experiencias con Dios. Dice acá Pablo que ellos estuvieron bajo la nube, que ellos habían sido bautizados, que habían caminado el mar, habían cruzado el seco. Pero aún así, a pesar de las experiencias que habían tenido con Dios, a pesar de que vieron de primera mano cómo Dios los sacó de la esclavitud, los sacó de Egipto, dice que aún así, ¿sí?, dice que la mayoría de ellos no atravesó el desierto. No atravesó el desierto. Y el desierto puede tener muchos significados en nuestra vida. Y qué tremendo que este tiempo quizás pueda llegar a ser un desierto para alguien, ¿no? Esto sucedió, dice la palabra, que sucedió para nuestro ejemplo. Y nos da una pequeña lista de cosas, actitudes, errores y pecados en los cuales el pueblo trastabilló y cayó. Errores que cometió, pecados en los cuales el pueblo se deslizó. Ahora bien, muchas veces yo me siento identificado cuando miro el pueblo de Dios en la antigüedad. Digo, ¿cuánto parecido hay con mi vida? ¿Cuántas veces me acerco y vivo cosas con el Señor y cuántas veces me alejo y pierdo de vista, ¿no? Y digo, todo esto es tan real, tan cierto, que Pablo haya dicho, todo esto queda para testimonio de ustedes, para que ustedes no vuelvan a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Ahora nosotros también somos el pueblo de Dios, por la obra de Jesucristo. Pero más que nunca nosotros tenemos que observar qué fue lo que pasó en el pasado, para que nosotros podamos andar correctamente y aprender de los errores del pasado. Amén. Dice acá, dice Pablo, de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. Para que no codiciemos. Y a veces uno dice, bueno, pues yo no soy codicioso, yo tengo una vida sencilla,
Mi ropa es sencilla, mi auto es sencillo, ¿no? Vivo en una casa humilde. Pero ¿qué es la codicia? ¿Qué es la codicia? La codicia no es un sentimiento o un deseo que responda a la necesidad. No es un sentimiento o un deseo que responda a una necesidad, ¿no? Yo recién les conté que nosotros no teníamos tele. Yo no me metí en un crédito, no me embarqué en una situación económica que me hubiese apretado, hubiese desestabilizado mi economía por tener una tele de 50 pulgadas, ¿no? Esperé el momento, oramos al Señor y Dios nos proveyó, ¿sí? ¿Qué es la codicia? Es más bien un deseo desordenado, incontrolable y desequilibrado de cosas que realmente no necesito. Cuando la palabra dice allí en los mandamientos, no codicies la mujer de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies el auto, el campo, los animales, la tierra, ¿no? ¿Qué está diciendo Dios? Vos ya estás provisto, tenés lo necesario. No te afanes, no te codicies, no pierdas tu lugar, no te desesperes, no te embarques en situaciones que te pueden destruir por querer tener algo que quizás Dios no te lo va a dar en este momento. Y la codicia es eso, es ese deseo incontrolable, desequilibrado, que nos empuja, que nos fuerza. Estamos acostados y estamos pensando, ¿cómo voy a hacer para tener eso que quiero, que se me cruzó en la mente y en el corazón que lo quiero tener? Y hablo de cosas materiales y también hablo a veces de personas, ¿no? Y tenemos que tener cuidado. La codicia es ese deseo incontrolable que me desequilibra, que me lleva a mí a estar ansioso. Bueno, y va de la mano con la ansiedad, ¿no? La codicia. Dice allí Números, no sé quién tiene Números, capítulo 11, le pedí a algunos hermanos que me ayuden a leer. Números capítulo 11, versículos 4 y 34, bien fuerte y claro. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diere a comer carne? Fíjense, prestemos atención a este detalle. Dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y el pueblo de Dios se contagió. Si analizamos aquellos que hemos sido víctimas de la codicia, que hemos tenido experiencias negativas en cuanto a esto, si analizamos, la mayoría de las veces tiene que ver, ¿no?, con una influencia de alguien, ¿sí?, que nos hace observar, que nos muestra, que nos lleva, ¿no? Y a veces terminamos nosotros deseando y cayendo en la codicia por lo que otros viven. Qué importante que es revisar nuestras relaciones, ¿no? ¿Qué dice el versículo 34, Pablo? Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Qué tremendo. El pueblo viviendo en el desierto. Dios había prometido, ya los había sacado, y había prometido sustentarles, cubrir su necesidad. Pero ¿qué pasó? En ese lugar sepultaron al pueblo codicioso, porque la codicia desagrada a Dios, ¿no? Ofende a Dios. Porque, repito esto, la codicia no responde a una necesidad. Al contrario, nos empuja a buscar y anhelar algo que seguramente está cubierto en nuestra vida, pero nosotros queremos más. La codicia.
Y dice el Salmo 106, versículo 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y el versículo 15. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Dice que tentaron a Dios pidiendo, ¿no? Y yo me preguntaba esto: ¿cuántas veces peleamos tanto con Dios? Peleamos tanto contra situaciones, ¿no? Que Dios está frenando, que Dios está ahí impidiendo. Y llega un momento que como que Dios nos suelta y nos suelta a su voluntad permisiva. Cuando Dios dice, bueno, te tengo que dejar que lo experimentes, porque te estoy diciendo que no y no me entendés. Seguís forzando, ¿no? Dice que finalmente que Dios les dio lo que pedían, porque insistían. Me hace acordar a cuando el pueblo, no contento con la autoridad de Dios, ellos quisieron tener un rey como las otras naciones. Ellos hubiesen estado excelentemente bien obedeciendo y siguiendo a Dios. No, ellos querían tener un rey como las otras naciones. Bueno, ¿quieren un rey? Ahí tienen un rey. Y leamos la historia de Saúl. Terrible, terrible, ¿no? Cuando forzamos a Dios, ¿no?, a que nos dé algo más allá de su voluntad, ¿no?, tenemos que tener cuidado y discernir. Cuando Dios cierra puertas, cuando Dios nos pone freno, nos está cuidando, nos está cuidando. Entonces, aprendamos a discernir, no caigamos en la codicia, no forcemos las situaciones. Amén. Amén. Dice también allí, el versículo 7 dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, ¿no? ¿Quién tiene Éxodo capítulo 32? Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué tremendo. Cuando Pablo les dice allí a la iglesia, dice, ni seáis idólatras, está haciendo memoria de ese momento en el cual el pueblo que tenía que esperar que Moisés volviera del monte, y no fueron 2 días, fueron 40 días, ¿no? Y dice que el pueblo, en vez de esperar, no, lo agarraron a Aarón y dijeron, no, hacenos dioses, nosotros queremos tener queremos tener algo que represente a Dios, ¿no? Dice que cambiaron al Dios vivo, al Dios todopoderoso, que los había sacado de Egipto, que los había liberado, que les venía proveyendo el alimento. Cambiaron al Dios todopoderoso por una imagen, por una estatua de oro, ¿no? Básicamente la idolatría es cuando algo o alguien ocupa el lugar de Dios, como lo fue esta estatua que fundieron ahí en oro, que pretendió ocupar el lugar de Dios, ¿no? ¿Cuántas? Yo me preguntaba, ¿hay en nuestra vida estatuas de oro? ¿Hay cosas que ocupan el lugar de Dios? Porque a veces pensamos que la idolatría
es solamente, y a veces incluso hasta apuntamos, ¿no?, y juzgamos, pensamos que la idolatría es solamente cuando entramos a una casa y vemos una estampita de la Virgen, ¿no?, una imagen de algo. Pensamos que la idolatría es aquellos que se paran en la ruta a venerar al gauchito Gil o que le hacen ofrendas. Y claro que sí, es idolatría. Pero básicamente, idolatría es cuando nosotros le rendimos el lugar que le pertenece a Dios a otras cosas. Quizás no sea una estatua de oro, pero ¿qué pasa con los amigos? ¿Qué pasa con la familia? Cuando la familia mete presión ahí y dice, che, pero justo ahora vas a poner el video de la reunión, dice que vamos a comer todos en familia, justo, ¿por qué no lo dejás para...? Idolatría es cuando movemos a Dios, y lo movemos nosotros, hermanos, lo movemos nosotros, son nuestras decisiones. Cuando nosotros movemos a Dios del centro de nuestra vida, el centro de nuestra casa, y ponemos otras cosas, ponemos la tele, ponemos familia, ponemos amigos, ponemos actividades, ¿no? Es tremendo. A veces tenemos que revisar nuestra vida. Cuando Dios deja de tener el primer lugar en nuestra vida, cuidado, son los primeros pasos hacia la idolatría. Yo entiendo, como no vemos una estatua de oro, como yo en mi casa no tengo imágenes, pensamos que estamos libres, pero donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón, dice la palabra, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos. Y yo quiero refrescar este tema, hermanos. El domingo sigue siendo el día del Señor. Los principios de Dios no están en cuarentena. El valor y la importancia de nuestro Dios Todopoderoso, que nos libró de la esclavitud, porque a nosotros también nos libró y nos rescató de la esclavitud, y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, Él sigue siendo el más importante. Él tiene que seguir teniendo el primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios, dice Jesús. La prioridad del reino, la prioridad de Dios, sobre todas las demás cosas. Y hermanos, en este tiempo, más que nunca tenemos que empezar a sostener con más firmeza estos principios, porque ya estamos viviendo tiempos difíciles y vienen aún más difíciles. Y quizás la policía no te vaya a perseguir a tu casa, pero Satanás va a querer cercenar tu fe, entreteniéndote con otras cosas. Cuidado con la idolatría, cuidado. Dice ahí también, versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Versículo 8. Directamente se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? Uno puede darle, y hay un significado también espiritual, porque también nosotros podemos fornicar espiritualmente, ¿no? Pero directamente habla, y parece, yo sé que a alguno le va a parecer exagerado, pero hoy tenemos que volver a afirmar estos principios. Porque las relaciones sexuales fuera del matrimonio, que es el marco que Dios creó para la sexualidad, fuera de ese marco, es pecado. Y por más que la sociedad hoy diga y venda otra cosa, y por más que los amigos de mis hijos vivan otra cosa, por más que mis propios amigos vivan otra cosa, yo tengo que saber que lo que Dios dice no cambió. Amén. Amén. Directamente se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? Y esta exhortación, esto que Pablo, ¿sí?, está trayendo a memoria, es acerca de un suceso de los israelitas, del pueblo de Israel,
cuando empezaron a fornicar con las mujeres de Moab. ¿Quién tiene Números 25, 1 y 2? Mientras los israelitas acampaban en Sití, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios de sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Dice acá, la historia cuenta, la historia del pueblo, ¿sí? Que los israelitas se relacionaron con las mujeres de Moab y que las mujeres de Moab arrastraron al pueblo, ¿sí?, a otras prácticas ocultistas incluso, ¿no? Qué tremendo que las relaciones en yugo desigual van a cercenar tu fe, te van a destruir. Ese mito de que no estoy con él o estoy con ella para que él conozca al Señor, no. Deja que Dios haga su trabajo, pero vos no negocies, no estés ofreciendo, ¿no?, tu sexualidad, tu integridad. ¿Se entiende? Dice que los israelitas fornicaron con las mujeres de Moab y esto hizo que el pueblo se contaminara con otras prácticas paganas. Nuestras relaciones en yugo desigual nos conducen a corromper nuestra vida espiritual. Y estamos hablando de relaciones de pareja, pero también es cierto que tenemos que discernir todo tipo de relación laboral, de amistades, de negocios que podemos llegar a hacer. Revisar si realmente nos conviene, a la luz de la palabra, ¿no?, hacer esos acuerdos, negociar, ¿no? Toda relación en yugo desigual tenés que saber que va a corromper tu vida espiritual, ¿sí? Lo hemos visto en cantidad de hermanos que ponen un negocio y después hay conflictos porque algunos quieren vender algunas cosas y otros saben que está mal, o quieren negociar el tema de la facturación, ¿no? No se puede mezclar la luz con las tinieblas. Cuidado de no estar aceptando prácticas o cosas que van en contra de los principios de Dios. Y en un yugo desigual, en una relación de yugo desigual, no estoy hablando solamente de las relaciones de pareja, sino todo tipo de amistades, empresas, negocios. Tenemos que saber que va a haber si yo quiero sostener los principios de Dios, quiero sostener mi integridad, mi santidad, tengo que saber que voy a tener oposición y voy a tener conflictos. Y eso puede llegar a dañar mi vida espiritual. ¿Se entiende? Dice también el versículo 9: ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y esto, Pablo lo recuerda, lo trae a memoria. Esto de tentar al Señor tiene que ver con un momento en que el pueblo perdió la paciencia en el camino. Me gusta mucho cómo lo describe una versión. ¿Podés leer, por favor, Números 21, 4 y 5? Números 21, 4 y 5. Bien fuerte. Dejaron el monte Or por el camino del mar de Sur para rodear el territorio de Edom. En el camino, el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Fíjense qué tremendo.
el pueblo tenía que transitar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Ese desierto no era un accidente, era parte del plan de Dios para que Dios tratara con el corazón del pueblo. Pero ¿qué dice acá la palabra? Dice que el pueblo perdió la paciencia en el camino. Perdió la paciencia, ¿no? Y dudó de que el desierto fuera el plan de Dios para sus vidas. Yo no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado de decirle: Señor, yo ya no quiero vivir más esto. Yo ya me cansé de vivir esta situación. Yo quiero que me saques de esto, ¿no? Y quizás sea tu pelea con Dios con respecto a esta cuarentena. ¿Quién está contento con todas estas restricciones, con todas estas limitaciones? Nadie está contento. Todos quisiéramos que se termine. Yo ya quiero llegar a la tierra prometida. Pero tengo que pedirle al Señor que me renueve, que me ayude, que me anime, que guarde mi corazón de no tentar al Señor. Hermanos, sería un mentiroso si yo dijera que porque no puedo venir a Belgrano 562, sería un mentiroso si yo digo: como no puedo ir a Belgrano 562, no tengo alimento, no puedo sobrevivir a esta. No, hermanos, todos tenemos la Biblia en nuestra casa. La mayoría de nosotros tenemos teléfono como para mandar un mensajito, comunicarnos. No caigamos en tentar al Señor y decir: ya me cansé de esto, ya estoy cansado de este, ¿cómo dice? De este pan Sin gracia. De este pan sin gracia. ¿Alguno en este tiempo Dios le ha fallado? Dios le ha dejado de proveer, no solamente del sustento, sino de recibir una palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: che, necesito que oren por mi familia, por mi hijo, por un amigo? Y sin reunirnos ha habido un pueblo, una familia que ha estado orando. No perdamos la paciencia, no nos desanimemos en el camino, ¿sí? No tomemos lo que Dios nos está dando en este tiempo, no lo veamos como algo sin gracia. Y si estamos viviendo eso, doblemos nuestras rodillas y decimos: Señor, ayúdame en esto. Ayúdame a volver a encontrar la gracia, ¿no? A volver a encontrar el sabor de tu provisión, de tu presencia. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque por lo menos podemos estar 10 hoy acá. Gracias a Dios pudimos tener el bautismo que lo esperamos un año. Pero no sabemos si vamos, quizás tengamos que hasta cortar estas reuniones. Hermanos, busquemos al Señor y animémonos. Seamos renovados en paciencia, ¿sí? Aprendamos a ver con nuestros ojos espirituales la tierra prometida, sin quejarnos de lo que estamos viviendo hoy. Y el Señor, cuando fuere tiempo, nos va a sacar a esa tierra prometida. Amén. 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 Dice Isaías 45:7: ay del que pleitea con su hacedor, ¿no? El barro va a cuestionar al alfarero lo que hace. Qué tremendo, ¿no? No te desalientes por el trato que Dios tiene para tu vida. Esta situación ha sido un trato para la iglesia en general, pero también ha sido un trato para muchos de nosotros en lo íntimo. No nos desanimemos por el trato que Dios tiene para nuestra vida. Esto, como lo compartió Alan el domingo pasado, esta situación no es que escapa al conocimiento de Dios. Dios es soberano y sigue estando en control y Él tiene un propósito con todo esto. Y nosotros tenemos que imitar, ¿no? Lo que dice Hebreos 6, capítulo 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Yo quiero ser un imitador de esa gente, de esos hermanos,
de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Amén. Que el Espíritu Santo nos renueve en fe, en paciencia, que miremos las promesas con nuestros ojos espirituales, que observemos la tierra prometida, no la perdamos de vista. Amén. Y dice también allí, ni murmuremos, dice el versículo 10, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración. Voy a ser medio crudo en esto. A veces nos pasa como pueblo que no entendemos. Parece que hay una desintonía entre lo que el pueblo anhela, quiere, y lo que los líderes están observando y lo que Dios les está pidiendo que tienen que hacer, que tienen que seguir. Y eso pasó en el pueblo en la antigüedad. El pueblo quería una cosa, se ponía ansioso, quería salir del desierto. Y Moisés tenía otro mensaje de parte de Dios, ¿no? Muchachos, hay que seguir dando vuelta en el desierto. ¿Y qué pasaba? Venía la murmuración, ¿no? A veces nos pasa como pueblo que no entendemos lo que Dios está guiando a hacer a los líderes y caemos en la murmuración y los criticamos y andamos ahí muchas veces con sonrisas falsas delante de los pastores, delante de los líderes, ¿no? Pero por otro lado le damos duro, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no hace esto? Pero si yo estuviera ahí, ¿sabés lo que haría? Y empezar, ¿no? La murmuración. Y no nos escandalicemos, hermano, porque nos pasa. Quisiera decir que esto pasa en otro lugar, pero si le pasó al pueblo de Dios, que tenía la nube, que cruzó el mar en seco, que recibían el alimento, que pidieron carne y recibieron codornices, si ellos cayeron en esto, nosotros no estamos exentos. Pero no lo digo para que nos sintamos condenados. Lo digo para que lo reconozcamos, porque a veces nos pasa que nos acostumbramos a ciertas cosas y perdemos de vista de que está mal. Entonces tenemos que saber que la murmuración es un pecado. Tenemos que saber. Y estas cosas que nos suceden lamentablemente son para nosotros, ¿no? Y tenemos que nosotros revisar, observar, ¿no? Dice ahí el versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Son los últimos tiempos, son tiempos difíciles. Y aquellos que sienten que estas cosas no les pasan, somos exhortados por esta palabra. Son los últimos tiempos y son tiempos difíciles. Esta semana circuló por las redes una supuesta aparición del Mesías para el pueblo de Israel. No sé cuántos lo vieron. No es real, aviso que no es real, pero ojo, Jesús dijo, cuando digan el Cristo está acá, el Cristo está allá, ojo, erguíos y velad. Cuando ustedes vean que estas cosas empiezan a acontecer, dijo Jesús, erguíos y velad, porque el tiempo está cerca. Y aunque haya sido un falso rumor, aunque ese rabino que figura como el Mesías esperado, aunque no sea real, pero el clima del planeta se está preparando para la venida del Señor. Y nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que revisar nuestra vida y limpiarnos, santificarnos. El que se santifica, dice la palabra, santifíquese aún más. Amén. Dice, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, ¿sí? Versículo 12, así que el que piensa estar firme,
mire que no caiga. El que quiera estar firme, revise su vida, que no vaya a deslizarse en estas cosas. Amén. El que piensa estar firme. ¿Cuántos quieren estar firmes para cuando el Señor venga? Yo quiero estar firme. Amén. Entonces quiero agarrar la palabra y quiero abrir mi vida y revisarla y quiero que el Espíritu Santo me limpie. Amén. Yo no me quiero perder ese momento. Yo quiero, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, a su familia, a su pueblo, yo me quiero ir con Él y yo quiero estar ahí. Y quiero estar en condiciones, quiero estar preparado, quiero estar esperándolo. Y esperándolo es esto, es revisar mi vida y estar a cuentas. Amén. Dice el versículo 13, y con esto termino. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y quiero aclarar esto. Si de pronto descubrimos, si el Espíritu Santo nos muestra que nos hemos deslizado en algunas de estas cosas, que hemos caído, hermanos, dice la palabra, que son, ¿cómo dice acá? Dice, no os dejará, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice otra versión, esto no es más que pruebas ordinarias, dice otra versión. Así que no nos desanimemos. Si hemos patinado en alguna de estas cosas, hermano, volvamos al Señor. Él está ahí esperándonos. Y quiero abrazar esta palabra. Este versículo, personalmente, tiene dos raíces muy fuertes. Dios es fiel y no me dejará ser tentado más de lo que yo pueda soportar, ¿no? Pero quiero que abracemos esto. Dios es fiel y no me dejará. Si yo de pronto entiendo, el Espíritu Santo me muestra que me he deslizado, que he patinado, que estas cosas podrían suceder en mi vida, abrazo la fidelidad de Dios, porque Él no me va a dejar, al contrario, Él va a proveer para que yo sea limpiado, para que yo sea sanado, para que quizás tenga que pedir perdón y restaurar alguna relación personal, ¿sí? Pero tomemos esta promesa y esta palabra del versículo 13. Dios es fiel y no me dejará. Dios es fiel y no me dejará. Amén. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por estar en este lugar y gracias por estar en cada hogar, Señor, en cada casa, en cada familia, en cada hermano que ha dispuesto este tiempo para buscarte. Señor, hay aspectos tanto de la antigüedad del pueblo como de nuestra vida que quizás no nos gustan, que quizás no te agradan, que quizás no están en orden delante tuyo. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, abrazando esta palabra. Vos sos fiel y no nos vas a dejar. Y el perdón y la limpieza ya han sido provistas. Y te damos gracias. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por tu amor eterno, por tu amor tan grande que nos sigue buscando y que nos quiere preparar para ese encuentro. Porque entendemos de que a veces estas palabras tienen que ver con eso, con tu intención de limpiarnos, de prepararnos para vos recibir una iglesia pura, limpia, una iglesia que te espera. Señor amado, gracias por esta palabra. Aunque en algún punto nos duela, la tomamos y la abrazamos y pedimos tu ayuda, tu asistencia, tu visitación en nuestras casas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y queremos darte gracias, aunque no nos guste todo lo que estamos viviendo, pero te damos gracias. Y recordamos esta palabra. Dios es fiel y no nos dejará. Dios es fiel y no nos dejará.
Gracias, Señor. Muchas gracias. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos. Amén. Amén. Y quedémonos con esta partecita de esta canción, amén. Acompáñenme fuerte. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad. Muchas gracias a los que vinieron a participar, espero que hayamos disfrutado la presencia del Señor en medio nuestro. Gracias a Nico por todo el esfuerzo técnico, tecnológico, esperemos que llegue bien esta grabación. Gracias a Andrés y Laura por preparar el programa, que el Señor nos bendiga y acordémonos, vamos a tratar de ir mejorando y que esta vez puedan venir más personas. Vamos a tratar de invertir en tecnología para que esto se pueda hacer, pero los que quieran venir, mientras no se puedan reunir más de 10 personas, se tienen que anotar con Laura para este miércoles, que hay un programa especial, viene un matrimonio misionero que van a trabajar en un proyecto de traducción de la Biblia, y para el domingo también que va a haber un programa especial. Anótense y después Laura les va a decir, o Andrés, quienes, de todos los que se anotaron, quienes pueden venir, qué días. Que el Señor los bendiga, hasta pronto, sigamos en contacto a través del Espíritu Santo. Amén. Amén.